El otro día, que llevo tiempo pues, visitando librerías de segunda mano, libro viejo, pues me llevé la sorpresa, fue para mí un regalo encontrar este libro que como título lleva Picasso y sus amigos. Yo ya conocía de la existencia de este libro, no lo conocía, no lo había leído. Está escrito por la compañera, la musa, la primera relación, vamos a decir, emocional o afectiva verdadera que tuvo Picasso, muy joven, con 23 años. Ya había conocido otras novias, pero no como esta, ¿no? No como esta. Esta fue su primera musa y su primera, como digo, relación seria. No llegó a ser su mujer y ahora vemos por qué, pues no pudo casarse. Se trata de Fernand Olivier. Esta mujer, que como nombre real era Emily Lang, pues tuvo que cambiarse el nombre a Fernand porque, bueno, tenía una historia un poco truculenta, como os voy a decir ahora, ¿no? Esta mujer fue casada muy joven, con 17 años, pues con un maltratador, un hombre que la golpeaba brutalmente. Tuvo que huir desde donde vivía, céntrico, París, a la colina, lo que llamaban la colina, la calle Ravignac 13, o una antigua casa de artistas. Se fue con un escultor para ser la modelo de un escultor. Se fue al edificio La Bâtie-Labour, que este edificio le bautizó de esta manera Apolinar, un amigo de Picasso, porque decía que era como los botes que estaban a orillas del Sena, que estaban varados eran viejos botes utilizados para lavar, como lavanderas, ¿no? Donde estaban trabajando las lavanderas. Este edificio, construido de una manera muy precaria, era de zinc, de madera principalmente, poco yeso y muy pocos ladrillos. Se decía que era un horno en verano y una nevera en invierno. No tenían ni luz ni agua, solamente había un grifo para toda la comunidad y todos los estudios y viviendas, pues porque se utilizaban como viviendas, pues dice que tenían cada uno una jarrita de cerámica para poder ir a buscar el agua. Esta mujer se refugió en este lugar y en este lugar apareció también pues Picasso y así se conocieron. Un Picasso con 23 años, ya llevaba unos años en París. Ya había hecho una exposición, como hablamos en otro vídeo, la exposición de Volar, que constaba pues, de una pintura de Picasso un poco más clásica y sobre todo un Picasso a lo Toulouse-Lautrec. Ya estaba terminando la época azul, Picasso, y estaba entrando en otro periodo, el periodo rosa. Habían aparecido en algunas telas algunos arlequines y estaba en esa transición cuando conoce a Fernand. Se enamoran los dos y bueno, pues ella pasa a vivir al estudio de Picasso. Esta mujer empieza a convivir con Picasso y ella hace de modelo y bueno, de modelo, de cocinera también, lleva sus finanzas, le ayuda con las tareas de la casa, muy poco, porque decía que era muy perezosa, también lo dice ella aquí. Pero Picasso, que tenía muchos amigos en ese momento, de hecho se llamaba la banda de Picasso, por la cantidad de amigos que, como ella describe, estaba su puerta siempre abierta para todos ellos. Ella cocinaba para todos, para Mas Jacob, para Apolinar, para Derain, para Braque, bueno, dice que era un continuo pasar de personas, sobre todo de españoles, y ella, bueno, pues convive. Por lo tanto, es testigo pues, del Picasso, digamos, más seductor, el que ha quedado casi en la memoria colectiva como el París de la Bohemia, el Picasso creador, ¿no? Pues pasó desde la época azul, rosa, como os digo, entra la época rosa, pero claro, con ella está hasta el cubismo y rebasa el cubismo, porque el cubismo aparece con las señoritas de Avignon en el 1907, cuando lo descubre Kahnweiler, y ella es testigo de todo esto, ¿no? Testigo de todas estas circunstancias. Por lo tanto, se puede decir que es el personaje esencial en la vida de Pablo Picasso y donde realmente ahí se formó y se creó lo que todos conocemos como lo que fue pues un gran artista. Ella, toda esta memoria que son desde el año 4 que se conocen hasta el 12, ella tenía la misma edad que Picasso. Nació en el año 81, por lo tanto tenían cada uno 23 años. Estuvieron hasta el 12, hasta que rompe la relación.
Picasso quiso casarse en varias ocasiones con ella y ella siempre dijo que no, lo negó. Claro, yo no sabía el por qué. Yo creo que en un momento dado, creo que lo tuvo que tener también oculto a Picasso. Es que esta mujer, como os he dicho, estuvo casada con este maltratador. Ella tuvo que huir y por lo tanto no podía casarse. Estaba oculta, en este caso en la colina. Y ahí estaba, digamos, a salvo, pues este hombre parece ser que la estuvo como persiguiendo durante un tiempo. Bueno, pues cuando rompe, Fernand, cuando rompe con Picasso, empiezan sus males económicos. Esta mujer, claro, no había trabajado, estaba mantenida, o estaba al servicio, o estaba viviendo de lo que Picasso ganaba. ¿Qué sucede? Que cuando rompe la relación, pues se ve que no tiene dónde ir, hace trabajos esporádicos, trabaja, dice, de una cajera de una carnicería, trabaja también para un modisto, pero son trabajos esporádicos y pasa verdaderamente problemas económicos. Y entonces ella empieza a vender sus memorias o a dar pequeños escritos, a revistas de la época y periódicos de la época, hablando pues de estos años, digamos, gloriosos de la época de las vanguardias de Picasso, ¿no? Y empieza a ganar algún dinero de esta manera. Hasta que muchos periodistas pues, le aconsejan que por qué no ella hace un libro que agrupe todas estas vivencias, todas estas memorias, para, bueno, pues que podía ser económicamente atractivo para ella. Y ella pues intenta hacerlo, pero Picasso se opone. Picasso, que no tuvo ya ninguna relación con ella, pues rompió la relación, que no fue la ruptura, no fue debido a Picasso, fue debido a que ella se fue con otro hombre, porque dice que se sintió no amada por Picasso. La pareja ya tenía muchos problemas y cuando Picasso se entera, pues entra en cólera y rompe la relación. Pero debido a los problemas económicos, ella busca esta salida. Picasso se opone y evita por un tiempo que publiquen, debido a sus contactos, que publiquen editoriales este libro, que salió al final salió en 1934. Al final sale, pero Picasso consigue que el libro sea un poco censurado en algunas partes, que después en esta edición y anteriormente en otra ya sale completo todo lo que dijo, lo que quiso decir Fernand Olivier. Se interpreta muy mal esto, pues se interpreta queriendo decir que Picasso no quería que estas memorias saliesen porque iba a salir mal parado o digamos que iba a estar mal retratado o de una manera iba a salir a la luz cosas como que parece que ahora hay como mucho interés de mostrar a Picasso como un monstruo, ¿no? Ya le llaman psicópata, ¿no? Y un hombre, un maltratador. En el libro, desde luego, no aparece así Picasso, ni mucho menos, pero es que no aparece en ningún lado ese Picasso maltratador. Sí que es cierto que no era una monjita de la caridad, era un hombre machista de su época, como muchos, ¿no? Como muchos habían. No lo excuso, no lo queremos excusar tampoco esto, pero tampoco condenar de esta manera a veces tan atroz que por las redes sale, ¿no? Picasso aquí, cuando leemos el libro, está tratado con cariño y con amor. Sí que es cierto que está retratado como era Picasso. No era, ya os digo, una monjita de la caridad, era un hombre egocéntrico, con un carácter difícil de llevar, pero Fernand le recuerda con mucho cariño, con mucho afecto. Picasso fue un hombre querido por todas las mujeres y por los hombres, no de forma física, pero por los hombres. Mantuvo los amigos durante toda su vida. Fue un hombre, ya os digo, muy amado, muy querido. Fernand escribe a Picasso en un momento y le dice que fue el amor de su vida. Ella, en un capítulo, habla directamente y dice que fue la época más feliz de su vida. Se sintió muy amada y muy querida también por Picasso. ¿Por qué hizo Picasso esto? ¿Por qué él quiso evitar? Pues bueno, yo entiendo a Picasso por pudor. La época que ella describe fue una época, como os digo, que le persiguió a Picasso toda su vida, en el sentido de que él, que era un hombre muy poco nostálgico, que luchó contra sí mismo, que hizo una obra y que su obsesión era crear y hacer algo nuevo, no vivir de las viejas glorias,
no vivir de los descubrimientos pasados, ¿no? De las rentas anteriores. Picasso era un hombre enfrentado a los demás, pero sobre todo a sí mismo, obsesionado con la modernidad, quería hacer nuevo, siempre quería que lo mejor fuese lo último, ¿no? No vivió, ya os digo, de lo anterior, de las viejas glorias. Fernand, la mujer, claro que vive de ello. Esta época gloriosa para ella era lo que le iba a dar de comer. Picasso se opuso porque tanto los marchantes como los coleccionistas hablaban del Picasso de la época rosa, el Picasso bonito, el Picasso del cubismo incluso, ¿no? Que también fue, por un lado, muy odiado, pero por otro lado muy querido, y le hizo rico el cubismo. Los marchantes pedían a Picasso que siguiese pintando de esta manera, pero él se opuso, él impuso luego el clasicismo otra vez, y luego impuso otra... Es decir, Picasso se renovó a cada momento, como hemos ido viendo. Entonces, ¿cómo le va a gustar a Picasso esta memoria y esta nostalgia de aquel mundo que él huía de esto, ¿no? Este Picasso pobre, que también él no tenía tampoco, digamos, no vendía, no se vendía a sí mismo de esta manera. Ella sí que ahonda en estas realidades. Eran reales, ¿no? Pero Picasso huía de eso. Esa es la razón. No porque él saliese mal parado como un machista. Por ejemplo, en un capítulo del libro, no sé si lo podremos leer ahora, ¿no? Cuando ella habla de sí misma, ella dice que supo ser la compañera del Picasso pobre, de que no tenían para comer, que de 2 francos hacía para comer para él y todos sus amigos, pues estaba la puerta siempre abierta, siempre había un colchón preparado para cualquier amigo que se quisiese quedar. Había muchos españoles que acudían a él, pero ella dice en un momento que ese Picasso que iba a hacer la compra para que ella no saliese de casa, pues era muy celoso y le guardaba los zapatos. No hay que entenderlo de esa manera. Daos cuenta que esta mujer era modelo, que su casa era entrar y salir de hombres, de amigos. No era por los celos que podemos pensar ahora, sino que era una mujer que estaba perseguida, era una mujer que estaba oculta. Picasso tenía temor de que saliese, de que pudiese ser encontrada, ¿no? A eso yo veo que se está refiriendo, ¿no? Constantemente está hablando de un Picasso protector. Ella dice incluso que llegan a poner hasta una persona que cuide de la casa, que limpie, que dice que no limpiaba porque lo que hacía era beberse el café mientras ellos dormían, porque Picasso trabajaba de noche, su costumbre era trabajar de noche y vivir de día. Vivía de día con sus amigos, recibía amistades, gente, se movía por un lado y por otro, siempre con Fernand, pero como con la noche pues él estaba trabajando, durante el día se levantaba muy tarde y puso hasta una persona que por unos pocos francos iba a ayudarles bueno, ya veis lo que podía limpiar en aquel estudio que decía que estaba lleno absolutamente de... No tenía ni muebles, ¿no? No tenía ni muebles. Luego os quiero leer un trocito para que veáis la prosa que utiliza y cómo escribe este hombre. En este libro está dividido por partes, viene hablando de muchos amigos, como Mas Jacob, como Apolinar, como Degain, Blamini, habla de Van Dongen, de pintores. Hace como una especie de... Primero habla un poco de ella, al principio, dice sobre mí misma. Ella trata un poco de pasar casi de puntillas cuando dice esto, ¿no? Que fue una mujer que tuvo que huir, ¿no? De este hombre y que tuvo una circunstancia muy dolorosa. Ella describe que vino de una familia, estuvo criada por sus tíos, eran fabricantes de flores de plástico, emulaban a las flores de la realidad, y esta familia dice que era una familia pues burguesa, tuvo una educación, bueno, pues como una niña, digamos, hasta bien criada, ¿no? Por sus tíos. Dice que visitaba el Louvre, en ella se despertó muy pronto pues la pasión por la pintura, le gustaba mucho la pintura de Renoir, de los impresionistas. También ella describe que casi se queda ahí, ¿no? Como diciendo, ella entendió a Picasso, ¿no? Pero que ella amaba la pintura de Renoir y toda esta pintura, o de Van Gogh. También habla de Van Gogh y de los primeros encuentros, ¿no? Con las vanguardias.
Dice, pero os voy a leer un trocito de este capítulo. Dice, me acuerdo también de nuestras alegrías pueriles, los días en que Picasso había cobrado 1 o 2 luises que él convertía en agua de Colonia, porque yo demostraba una gran pasión por los perfumes. Es decir, Picasso le regalaba Colonia en cuanto el hombre ganaba unos pocos luises. Dice, y los días de ayuno forzoso, es decir, que pasaron hambre, y los montones de libros comprados en una librería de viejo de la calle de los Mártires. Fijaros los libros viejos que compraba Picasso. Dice, alimentos que yo necesitaba también, porque Picasso, por una especie de celos morboso, me tenía recluida. Es lo único que yo he oído o que he leído, digamos, un poco, bueno, pues sí, un hombre celoso de la época, ¿no? Pero que le compraba libros, porque Picasso no era muy lector. Picasso todo aquello que se separaba de la pintura no le atraía. Pero ella necesitaba leer y Picasso le compraba los libros. Dice, pero con té y libros, un diván y un poco que hacer en la casa, yo era feliz, muy feliz, dice Fernández. Picasso era quien barría el estudio, quien iba a comprar las provisiones. Yo era, lo confieso, muy perezosa. En épocas de prosperidad, por 20 céntimos por hora, venía todas las mañanas mientras dormíamos una mujer a hacer la limpieza. Fijaos que una limpieza en ese estudio que no había otra cosa nada más que un espacio con un catre. Pero en vez de limpiar, prefería leer periódicos sentada confortablemente en el único sillón que teníamos, bebiéndose el café que habíamos preparado para nosotros la noche anterior. Nos despertaba el ruido del plumero, del que apenas sí quedaba algo más que el mango, y con él quedaba pequeños golpes secos molestos sobre los muebles y objetos cuando ya estaba ella cansada de leer. En casa de Picasso he pasado los mejores años de mi vida. En esa época fui totalmente feliz. También dejé allí una parte de mi juventud y todas mis ilusiones. Así se expresa Fernand de la época de Picasso. En la colina, los libros que se refieren a los artistas, pintores, escritores, ella dice, pues no quiere hablar de esta manera, pues ella lo ha vivido de forma presencial. Dice, de los cuales voy a hablar, no de que ellos, como ellos hablan, como ellos lo cuentan, aquello que no han vivido. Dice, yo he vivido con ellos, más cerca de ellos que nadie, puesto que la casa de Picasso era también su casa, ya que la puerta estaba siempre abierta y la mesa, mejor o peor, siempre servida. Fijaos qué malo Picasso, ¿verdad? Que siempre estaba su puerta abierta para todos. Dice, ¿cuántas veces al encontrarse se repartían estas frases? Y el trabajo cuando llegaban los amigos. Dice, ¿qué tal va? Eso era también muy de los españoles. ¿Qué tal el trabajo? ¿Qué tal va? Muy obsesionados con el trabajo, ¿no? Pss, decían algunos, contaban algunos. Picasso, eterno inquieto, buscador testaduro, para quien el trabajo nunca, dice, iba bien. Siempre Picasso con su preocupación. Era lo que más le inquietaba, su trabajo. El libro está escrito, como ya os digo, pues muy llano, ¿no? De una manera muy sencilla, pero a la vez muy profunda. Dice, indudablemente, incluso ahora que se ha aburguesado, cuando habla de Picasso, de la hora, es decir, Picasso en el año 30, fijaos lo que dice, indudablemente, incluso que ya se ha aburguesado, Picasso es demasiado particular, demasiado personal, se quiera o no, para prepararse a todo el mundo. A pesar de su sombrero de ala ancha, de sus cabellos alisados y canosos, de su traje negro de buen corte, el pintor ha conservado para nosotros el aspecto que le había hecho popular en Montmartre. Y los que le han conocido de Mahón azul no podrán representárselo nunca de otra manera. Esto es lo que Picasso quería evitar, ¿no? O quiso en ese momento evitar. Es decir, que Picasso solamente fue o se había quedado en Montmartre, en la colina. Es lo peor que dice de él, sinceramente, en todo el libro. Es lo único que he leído, que os puedo decir, que dice, vosotros juzgar, ¿no? Ella dice que Picasso ya es un burgués, pero que póngase como se ponga, no le queda bien el traje, y siempre para nosotros será aquel hombre vestido con aquella de color mahón azul, y que ante ellos nunca se va a poder representar de otra manera. Claro, Picasso quería ser nuevo, moderno, actual. Es lo único. Porque luego el libro está, como os digo, lleno de cariño y de afecto, tanto para con Picasso como para con los amigos. Rememora toda su vida, ya os digo que dura estos 7 años.
Primero, luego está dividido el libro por capítulos. Por ejemplo, habla del Picasso de Barcelona. Allí habla cómo fue amigo de Canals, de este pintor catalán, también de Casagemas. De hecho, él viaja a París con Canal y Casagemas. Casagemas se suicida, como todos sabemos. También tenemos algún día que tratarlo. Habla de la relación que tienen estos tres personajes. Dice cómo Picasso se queda en Barcelona un tiempo, unos años antes de conocer a Fernand, pues Volar le encarga la exposición que hablamos en el vídeo anterior, aquella exposición tan a lo Lautrec, ¿no? Y a lo Picasso, y que después tuvo un gran éxito, una gran repercusión en el país de entonces, y da pie luego al Picasso de la época azul. Y cuando ella le conoce, ya por mediación también de este gran amigo de Mas Jacob, ya estaba pasando este periodo azul y entra en el periodo rosa. Entonces quiero leeros el capítulo este de La Bateau Laboy. Vamos a leer algunas partes, pues es muy interesante. Dice: de 1903 a 1912, el número 13 de la calle Rabinat, en Montmartre, una incómoda casa de madera denominada La Bateau Laboy acogió a los pintores, escultores, escritores, humoristas, actores, lavanderas, costureras, vendedores ambulantes. Este nombre, Bateau Laboy, se lo puso Apolinar, el escritor, pues dijo que era un edificio semejante a los antiguos botes que estaban varados en el Sena, que servían para acoger a las lavanderas, ¿no? Las lavanderas y planchadoras del París de entonces. Y esa semejanza, pues lo bautizó de esta manera el Apolinar. Nevera en invierno, estufa en verano. Los inquilinos se encontraban todos con un jarro de porcelana en la mano ante la única fuente que existía. Picasso fue a vivir allá en 1903, al volver de una temporada en España. Entonces fue cuando yo le vi por primera vez. Él charlaba en la pequeña plaza Rabinat, después plaza de Godeu, con su compatriota, el pintor catalán Ricardo Canal, que había llegado al mismo tiempo que él a París algunos años antes. Habían venido también otros catalanes, Casagemas y Nonel. Casagemas se suicidó después cuando el exilio parecía favorecerle. 4 artistas inteligentes, trabajadores y llenos de ambición. El contraste entre Picasso y Canal dice que llamaba la atención, pues Canal era muy alto, Picasso era un hombre chaparrete. Aquí habla de sus ojos negros, profundos. Pero ella dice que cuando le conoció en la plaza siempre estaba Picasso por ahí andando y decía: ¿pero cuándo pinta este hombre? Dice: ¿pero cuándo trabaja? Pregunta. Dice: enseguida supe que él prefería pintar de noche para que nadie le molestara. Durante el día su casa era una procesión continua de españoles. Como he dicho, me encontré con un Picasso cuando volvía a casa una tarde de tormenta. Él tenía en sus brazos un gatito que me ofreció riendo. Al mismo tiempo que me impedía pasar, yo reía también. Luego me hizo visitar su estudio. Picasso, mi amante de los animales. Ella también lo dice, ¿no? Los animales le atraían muchísimo. Tenía siempre el estudio lleno de animales. En este caso tenía un gato, pero tenía 2 gatos, una perra y llegó a tener un mono. Y bueno, también esto, junto con esta, sobre todo, ya os digo, cuando me da mucha tristeza, cuando leo o escucho vídeos hablando tan mal de Picasso, parece que está de moda, ¿no? Que si Picasso psicópata, que si Picasso maltratador, machista. Era como, bueno, decir que Picasso odiaba al ser humano, ¿no? Pero si es que vosotros habéis visto su época azul, tan humana, su época rosa, inmensamente humana, ¿no? Transmite humanidad, esos personajes ensimismados. Yo creo que hay pocos pintores que hayan transmitido tanto en su pintura, tanto amor por la humanidad y compasión, ¿no? Estos personajes famélicos, metidos en sí mismo. Yo dudo mucho que sea Picasso tan mala persona como dijeron o como decían ser, ¿no? Quien lo dijera, pues ya os digo que fue un hombre muy querido por las mujeres y muy querido por los hombres. Un hombre amante, como ella dice, lo dice muchas veces. De hecho, hay un capítulo que lo dedica a ello, el Picasso amante de los animales. Alguien que ame a los animales es muy difícil que no ame a los seres humanos. No digo que sea la clave,
pero vuelvo a deciros que se juntan o unimos unas cosas con otras y es muy difícil. Los que amamos a los animales porque amamos a los hombres, amamos a la humanidad, porque podemos amar a los animales no porque sean animales, amamos por lo que tienen de humanidad los animales. Los que amamos a los perros, a los gatos, a los mamíferos, a un caballo, a un burro, a una criatura así, no podemos, es muy difícil conmoverse de la parte animal, porque nos es ajena la parte animal de los animales. Los que amamos a los animales es lo que tienen de humanos los animales. Por eso amamos a los perros, porque tienen y nos evocan esa mirada humana, ese candor, cuando decimos que joder, me mira y parece que me está hablando, ¿no? El animal. Sentimos el cariño, el candor, el miedo, sentimos la fidelidad en los ojos de los animales, la alegría cuando llegamos a casa y nos reciben. Es decir, amamos a los animales porque amamos la parte humana que refleja a los animales que está en nosotros, ¿no? No la parte animal que no la conocemos, por eso no amamos a las cucarachas o a otros animales. Amamos esa parte, ¿no? Que nos hace, como ella dice, que a Picasso siempre estaba rodeado de animales porque le hacían reír. Nos saca la parte de niño que tenemos, ¿no? Son como receptores ellos mismos de nuestra propia humanidad, pues mandamos a ellos nuestro cariño, nuestro candor y recibimos de ellos esa parte humana también, ¿no? Por eso me es muy difícil pensar o creer que Picasso era tan malo, ¿no? Y era tan poco humano. Junto con su obra tan humana, lo dudo realmente. Dice, ese día quedé sorprendida ante la obra de Picasso, sorprendida y embargada. Fijaos qué palabra más bonita utiliza, quedó atrapada, ¿no? En esto. Dice, el aspecto morboso que de ella se desprendía me molestaba un poco, pero me maravillaba. Claro, cuando ella conoció había cierto morbo. ¿Por qué? Ahora lo vamos a ver. Dice, era el final de la época azul. Grandes lienzos sin terminar se extendían por el estudio, sin terminar para sus ojos. Pues es que Picasso trabajaba así. Era la belleza de la obra de Picasso creo que radica en eso. Era el hombre que mejor podía dejar o sabía dejar un cuadro sin terminar. Era el cuadro terminado sin terminar, dejado. Era el arte de dejar las cosas insinuadas y con la gracia sin terminar, ¿no? Muchas obras de la época rosa y azul están realmente, que parece que están sin terminar, pero están tan bien dejadas, por eso ella dice sin terminar. Muchos cuadros, grandes lienzos sin terminar, se extendían por el estudio, en donde todo respiraba trabajo. Pero, ¿trabajo en qué desorden, Dios mío?, dice ella. En un rincón había un somier de 4 patas, una pequeña estufa de hierro, toda mohosa, que soportaba una palangana de barro amarillo. Servía de lavabo. Una toalla y un trozo de jabón yacían encima de una mesa de madera blanca que había en su estudio. En otro rincón, un pobre y pequeño baúl pintado de negro formaba un asiento poco confortable. Una silla de paja, caballetes, lienzos de todos los tamaños, tubos de colores diseminados por el suelo, pinceles, recipientes con gasolina, un cubo con aguarrás, nada de cortinas. En el cajón de la mesa había un ratón blanco domesticado que Picasso cuidaba con ternura y enseñaba a todo el mundo. Vuelve otra vez aquí el Picasso que amaba a los animales. Un ratoncito en un cajón, dice que estaba tratado con ternura. Por esos días Picasso trabajaba en un aguafuerte. Fijaros esto, un aguafuerte. Os lo voy a poner aquí para que le veáis. Ahora célebre, un hombre y una mujer sentados ante la mesa de una taberna. De esa pareja famélica se desprende una intensa expresión de miseria y alcoholismo, de un realismo asombroso. Una tela entre todas me sorprendió. Creo que Picasso ha pintado encima después un lisiado apoyado en una muleta. Eso es lo que le pareció a ella morboso. Lleva sobre su espalda una cesta llena de flores. La figura, el fondo, todo era azul, salvo las flores, que eran de tonos puros y brillantes. El hombre tenía un aspecto pálido, descarnado, miserable, y su mirada expresaba una lamentable resignación. Era un conjunto extraño, tierno, infinitamente triste,
que revelaba una renuncia definitiva, una llamada dolorosa a la piedad humana. Esto es lo que, qué bien expresado está, pues esto es lo que expresan la mayoría de las pinturas azules. Él supo atrapar esa esencia que tenía la pintura de Greco, que en ese momento le tenía muy presente, ¿no? Parece que uno de los personajes, o mejor dicho, muchos de los personajes del Greco, por Picasso fueron bajados de los altares y llevados a sus lienzos en ese momento modernos, ¿no? Y les vistió a estos personajes famélicos y alargados y casi de la esencia de la humanidad, pues los vistió de miserables, de pobres, que era la época azul, ¿no? De gente pidiendo, lisiados, o me estoy ahora acordando de aquel personaje ensimismado tocando una guitarra, ¿no? Que también desprende una gran humanidad. Como ella dice, me gusta mucho la expresión, era un conjunto extraño, tierno, infinitamente triste, que revelaba una renuncia definitiva, o sea, una renuncia a lo material, como una renuncia, yo lo siento así, ¿no? Es una manera de asumir su signo, ¿no? Asume lo que le toca vivir. Esa es la época azul, ¿no? Asimilar su signo, ¿no? Muy religioso, pero desde el lado no religioso, ¿no? Y luego fijaos cómo lo describe Fernand. Dice, ¿qué existía en el fondo de todo aquello? Era misterioso. Yo recuerdo esto cuando yo era muy niño, de ver estos cuadros y evocarme esto y quedarme atrapado por esta emoción. Dice, ¿era una obra totalmente cerebral, como más tarde he podido comprender? ¿O revelaba un profundo y desesperante amor por la humanidad, como creía yo entonces? Se hace esa pregunta, Fernand. O sea, en este momento, ella lo pone en duda porque luego ella juzga a Picasso como muy cerebral, porque luego Picasso hace una obra que se separa profundamente de esta cualidad que es solamente sensitiva, una cualidad, digamos, de sentimiento, de emoción. Luego se hace un pintor mucho más cerebral, eso es cierto. Pero ella se hace a sí mismo en el año 30 esta pregunta: ¿es cierto que Picasso era cerebral o era una expresión de una profunda desesperanza, de un profundo, desesperante amor por la humanidad, como quería entonces? Amor por la humanidad. Picasso pintó encima de este cuadro, pues a menudo carecía de dinero para comprar materiales, y creo poder afirmar que Picasso pintó su gran arlequín rojo con gorro de loco, que más tarde llegaría a formar parte de la colección Robaro. Esto es lo que Picasso quería evitar, que se supiese en ese momento, que él retocaba, repintaba, no quedaba satisfecho los cuadros, su pobreza, su miseria que le hizo repintar. Esto sí que es cierto. El estudio de Picasso era el refugio de sus compatriotas, en particular de su amigo y protector, el escultor ceramista Paco Durio, que vivía cerca de él. Luego habla de Paco Durio y dijo que amaba a Picasso, le quería. Cuando él... Bueno, hay un episodio conmovedor que dice que en un momento dado Picasso pasa hambre y ella, ¿no? Y Paco Durio se da cuenta de esto y le deja pan y una lata de sardinas en la puerta para que Picasso pueda comer. Picasso, claro, quería evitar esto. La vida era muy dura para los artistas porque los compradores eran raros y los marchantes, aún desconfiados, se alejaban de ellos. Esto es lo que Picasso quería que no se supiese. No hay otra cosa, porque no hay más escrito, más desagradable. Lo demás es todo, excepto que era un hombre taciturno, complicado en el sentido muy preocupado, silencioso. Dice que era más tierno con los animales, en este caso, o más expresivo con los animales, pues estaba muy metido en sí mismo, ¿no? Muy metido en sí mismo. Eso es cierto que en muchos capítulos habla de esto. Pero tener en cuenta que Picasso conservó sus amigos toda la vida, y habló con mucho cariño de ellos, y todos estos hablaban siempre con mucho cariño de Picasso. Recuerdo en otro librito que en algún momento también tenemos que
traer aquí a este programa o a estos pequeños cortos o vídeos que estoy haciendo, que es Manolo Hué. Manolo Hué dice que Picasso, que Picasso siempre tenía la mesa puesta. Cuando él tenía realmente dificultades, pues sabía que poder comer, por lo menos comía, pues iba donde Picasso y podía comer cuando a Picasso le iba mejor, ¿no? Y dice Manolo Hué, París nos vino bien a todos, a todos. Dice, Picasso no necesitó de París. Picasso hubiese sido grande en cualquier sitio. En España hubiese sido también otro igual de grande que ahora. Habló siempre muy bien de Picasso. Pero bueno, hoy que he querido traeros este librito. La verdad que es un libro fantástico. Especialmente le encontré estos días atrás visitando una librería de ocasión, de libro viejo, y me encuentro con la sorpresa de que está escrito en el 34, pero editado en el año que yo nací, en el 64, y que luego es un libro buscado, tiene cierto valor. Le compré por nada, por 2 euros creo, y he visto que en la red tienen más valor, que se paga por el 50 euros o 40 o 50 euros porque es escaso. Total, que es una joya para mí. Entonces le he hecho como, le he marcado, como los artistas somos, muy marcamos las cosas, pues le he marcado, pero con una pintura, evocando este momento de Picasso descubriendo los arlequines y la época rosa, y he hecho esta pintura. El libro es del año 64, tiene 62 años, los mismos años que tengo yo. Por eso me ha gustado mucho. Es de la editorial Taurus, de Madrid. Y bueno, pues tiene muy buenos capítulos y no sé si leer alguna cosa más, pues no sé ni el tiempo que llevamos hablando, me pongo a hablar y no me di cuenta. Me gustó mucho, especialmente cuando habla del estudio de Picasso. Podemos releer alguna cosa del estudio y con esto ya pues podemos cerrar el programa. No sé si hacer otro más, pues me parece tan bonito este tema que da de sí para poder hablar de otro. Pero bueno, vamos a leer algo del estudio. Dice, pero volvamos a Picasso. En aquel tiempo había adoptado un perro que se alimentaba como podía. Es decir, unas veces había y otras veces no había dinero, y unas veces tenía el animal que salir a buscarse la vida y entraban. Pero bueno, como dice, había más. Dice, Picasso tenía siempre animales a los que querían mucho, pero a menudo ellos mismos tenían que arreglárselas solos porque no tenían ni para comer él. Enseguida se hacían maestros en el arte de encontrar alimentos. Yo recuerdo ahora a unos de sus gatos que entraba un día por la ventana del estudio llevando entre los dientes y arrastrando tras de sí una ristra bastante interesante de longaniza que no solamente comió él, que también pudo comer Picasso y ella. El estudio de Picasso era algo único. Desde la puerta, a pesar de la ausencia casi total de muebles, uno se preguntaba por qué estratégicos procedimientos sería posible penetrar en el interior. La puerta se abría sobre una especie de vestíbulo bastante alto que daba acceso al estudio mismo, y frente a la puerta había una pequeña habitación. Ah, si hubierais conocido este estudio y los diversos y caseros utensilios que allí se encontraba. Una vieja estufa enmohecida que a veces hacía de oficio de bacín, el cubo de lavado, ya habíamos hablado antes, de hierro, enorme siempre hasta los bordes de agua sucia. El entarimado casi podrido de la pequeña habitación, oratorio, fijad, oratorio, cuarto trastero, capilla ardiente o a veces reclamada para otros menesteres más galantes. Y habla de un oratorio por esto. Dice, esta capilla erigida en recuerdo a una mujer amada, a su madre. Tenía unas flores, tenía allí como algo. Eso también era muy católico, muy español, aunque no era religioso, pero era algo muy de la cultura nuestra, de los españoles y de los andaluces concretamente, que quizás ella no entendía. Dice, qué verdaderos sentimientos le había inspirado. Fijaos, un misticismo que se debería entonces a los orígenes italianos que posee su madre. No, italianos no, orígenes en este caso andaluces, católicos. Dice, recuerdo acaso, pero sobre todo humor, ironía, burla de sí mismo, pero recuerdo el retrato a pluma tan bonito que se encontraba allí, había desaparecido. Un retrato a pluma de su madre que en una exposición, desgraciadamente, dice, fue robado en una exposición, dice ella. Es decir, que Picasso tenía un recordatorio con unas florecitas, su madre vivía, pero él estaba muy unido a su madre y le tenía en su dormitorio.
Dice, una bata de lencería blanca muy fina se mezclaba con 2 jarrones, Luis Felipe, de un arrogante azul cerúleo, que contenía flores artificiales idénticas a las que poseía Cézanne, sin duda. Es que Cézanne, cuando pintaba las flores, no las pintaba al natural, pues era tan analítico que las flores, cuando quería acabarlas, ya estaban marchitas. Entonces Cézanne dice que en sus memorias utilizaba flores de plástico, las primeras flores de plástico, que serían posiblemente del tío de Fernand, que se dedicaba a esto, como os he dicho. Entonces dice que tenía unas flores, sin duda, dice que serían recordando a las de Cézanne. Mas Jacob, este amigo, escritor, Picasso conoció a Mas Jacob porque cuando hizo Picasso la exposición en la Galería Vollard, Mas Jacob le descubrió a Picasso y quedó sorprendido y le hizo unos escritos en la prensa del momento, unas críticas fabulosas y extraordinarias. Se hizo muy amigo de Picasso y hasta el final de sus vidas fue amigo de Picasso. Mas Jacob tenía también voz en el capítulo referente a la búsqueda de objetos que sirvieran para la decoración de su casa, es decir, que le ayudaba a buscar cosas. El estudio era un horno en verano y no era raro que Picasso y sus amigos se pusieran completamente cómodos. Recibían a los visitantes casi desnudos, por no decir totalmente vestidos, tan solo con un pañuelo anudado a la cintura o en calzoncillos, que hay muchas fotos que se ve a Picasso de esa manera. A Picasso le gustaba mucho estar así y la delgadez de sus piernas no era ningún secreto para nadie. Picasso tenía manos pequeñas y pies de andaluz, de los que estaba, creo, bastante orgulloso. También estimaba bastante sus piernas de bellas líneas, aunque un poco cortas. Ancho de espaldas, más bien rechoncho, echaba de menos los pocos centímetros que le faltaban para perfeccionar su figura. En invierno hacía tal frío en ese estudio que el té se quedaba en el fondo de las tazas de noche anterior, parecía helado por la mañana siguiente, lo que no impedía que de modo alguno Picasso trabajara sin descanso toda la noche con el frío que hacía, fijaos. Bueno, así tenéis un poco de idea, ¿no? de cómo escribía esta mujer. Picasso había evolucionado y la época azul había dejado paso a los saltimbanquis. Primero pintó un gran lienzo en el que figuraban un grupo de acróbatas en un llano, unos en reposo y otros trabajando. Un niño sobre una bola, que tenemos aquí detrás, hacía ejercicios de equilibrio. El cuadro, sin mal no lo recuerdo, fue transformado, pues Picasso retomaba los cuadros una y otra vez. Él se quejaba y sufría porque cuando tuvo mucho éxito, los cuadros antes de secarse se les llevaban y él decía que estaban sin terminar, él les hubiese trabajado más, pero el éxito le hizo que pasara esto, ¿no? Dice, fue Goya quien adquirió todas las telas de esta época. Llegaba inesperadamente al estudio y compraba todo en bloque. Me acuerdo aún la suma fabulosa de 2000 francos que un día cobró Picasso de esta manera, lo que le permitió pasar algunos meses en España y por la cual Goya se quedó quizás 30 cuadros de todos los tamaños. Compró también Goya numerosos aguafuertes de esa época de Picasso y los reunió en un álbum en el cual en 1908 costaba 100 francos. Los mejores aguafuertes eran figuras, motivos de circo, escenas de miseria y un Salomé bailando delante de Herodes. Algunas esculturas, bueno, en esta venta que tanto hizo feliz a la pareja, pues fue suficiente para que tuvieran ellos dos un retiro y se fuesen a España. Vinieron a España, a la parte de Tarragona, y Picasso estuvo trabajando en Horta, que fue muy productivo para él, esos 2 o 3 meses trabajando con Fernand, pues allí hizo aquellas fábricas que comentamos en otro vídeo, y a partir de ahí comenzó, fue el comienzo de las señoritas de Aviñón y del nacimiento del cubismo, que también hay un capítulo que habla también de ello. Pues nada, en otro momento también lo veremos. Este libro, ya os digo, fue básico también para que ella pudiese, vamos a decir, superar la ruptura, pues la ruptura con Picasso en 1912 a Fernand le produjo pues volver otra vez a la miseria.
En el 12 ya Picasso un poco más, estaba mejor económicamente, pudo disfrutar Fernán de cierta holgura económica, sirvió para que ellos pudiesen andar pequeños viajes, ¿no? Como ya os digo, como a España, pero ella misma dice que en la época más feliz fue la época primera de miseria y que no supo estar, digamos, a la altura de las circunstancias cuando Picasso económicamente medró. Pero claro, lo que sucedió es que ella no había trabajado, ella fue compañera nada más, era mantenida, digamos, por Picasso, aunque ya ejercía esos trabajos, ¿no? De cocinera y de musa, posando, pero no tenía dinero. Entonces los primeros periódicos, cuando querían pues sacar algunos temas, pues compraban algunos pequeños artículos a Fernán, y los periodistas pues le incitaron a Fernán que publicara. En el 34 publicó y pudo sacar algún dinero, pero no mucho. Ella tuvo muchos problemas económicos y ella dice en otros artículos, no concretamente aquí, sino en otros escritos, dice que Picasso de manera anónima le mandó muchas veces dinero, pues él sabía de sus dificultades. Nunca se volvió a ver con ella. Ella rompió la relación con Picasso, pues le engañó a Picasso, se lió con otra persona, Picasso entró en cólera, bueno, rompieron, tenía muchos problemas, dice que ya no se sintió ya la amada y por eso fue la ruptura. Pero la cosa que Picasso fue, digamos, cuidador siempre de ella, pues estuvo mandándole dinero cuando Picasso llegó a ser rico. Ella vio constantemente que Picasso iba ascendiendo no solamente artísticamente, sino también económicamente, ¿no? Y ella tuvo verdaderos problemas económicos en vida. Escribió este libro y luego un libro posterior que se llama Intimidades con Picasso. Así que nada, bueno, de momento creo que llevamos ya un buen rato hablando y por hoy creo que es suficiente. Espero que os haya gustado, amigos. Nos vemos en mi taller en otro encuentro. Adiós.